Hola, mi nombre es Aurelisa de Vizcaya y estoy aquí para contarles un poco de mi historia. Cuando estaba pequeña, era la extraña, la rara, la que no le gustaba jugar y sociabilizar en el colegio. Mi mamá continuamente la llamaban de el colegio para decirle que jugaba sola, que tenía problemas en hacer actividades en grupo y estuve en muchas terapias, psicopedagogos, terapias de lenguaje que en aquel entonces la llevaba un psicopedagogo. Al iniciar esto tardé aproximadamente 4 años para hablar, según lo que me comenta, y todo esto surge cuando comienzo a indagar el por qué mi hijo estaba teniendo problemas en el lenguaje. Estuve en distintas actividades, natación, tareas dirigidas, ballet clásico, flamenco, clases de música como flauta, para ver si lograba sociabilizar, cosa que fue imposible. En el colegio también me decían todo lo contrario de lo que decían las maestras y mi mamá, al igual que la familia. En el colegio enmascaraba siendo hiperactiva. No paraba de hablar, no paraba de caminar dentro del salón. eh, Me costaba mucho la literatura, cosa que me cuestionaba yo misma hasta la edad adulta. Entre ellos estaba la comprensión de la literatura. Cuando leía un párrafo, en realidad no sabía cuál era el resultado de lo que estaba leyendo o cuál era qué significaba todo lo que estaba leyendo. Matemáticas, hasta el sol de hoy tengo problemas en los números. Los cambio, me dictan un número y escribo otro, o estoy diciendo uno que no es el mismo que estoy escribiendo. Con las claves siempre tuve problemas, los sigo teniendo y no sabía el por qué. Para mi mamá era flojera, era el no prestar atención, el estar retraída y prestándole atención a todo menos a lo que debía. Tenía memoria fotográfica, según los maestros, porque podía estar en una clase, siendo hiperactiva, pero a la hora del examen respondía como si hubiese estudiado, aunque no lo hubiese hecho. Solamente con leer ya llevaba la respuesta y podía responder sin ningún problema. Mi mayor problema era en la redacción de esas respuestas donde te preguntan que tienes que hacer una buena redacción con un buen inicio, un buen final y no sabía cómo hacerlo. Años más tarde me diagnosticaron con hiperactividad, solamente hiperactividad, con índices de dislexia, pero no estaba en un diagnóstico, según lo explicado, era porque no estaba en el DSM-5. Tengo a mi hijo Mauro, cuando recibe las vacunas a los 19 meses, inmediatamente él para de hablar porque iba con su hito del desarrollo y comienza sus terapias de lenguaje. La terapista de lenguaje me dice que no sabía cómo trabajar con él, puesto que llevaba como un reloj cronológico donde sabía cuándo era el tiempo de inicio y de terminar, y no prestaba atención en ese momento y lo refiere a un psicólogo. Ya iniciando las terapias psicológicas, ella se refiere más a mí que a mi hijo y me dice, tú tienes muchos signos de autista. Yo no descartaría el que tú tengas autismo. Me gustaría saber un poquito más de ti, de tu perfil sensorial y algo que era para mí muy común desde pequeña y que mi mamá lo criticaba mucho, era el no tener contacto con la arena, con protectores solares. Me daba mucho repudio el que me abrazaran cuando tenían esta loción que utilizan para broncearse. No soportaba eso. Y le digo a la psicóloga, yo no soporto la arena. No puedo con la arena, no puedo con los protectores solares, no puedo con el olor al creyón, a la crayola. Y me dice, esto es parte de un desorden de procesamiento sensorial.
comienzo a indagar en mi familia, por qué me llamaban rara, porque yo no podía encajar mucho en esos juegos familiares, en esas reuniones familiares, siempre me aislaba porque me aburría lo que estaban conversando, porque no me parecía interesante un juego de adivinanza, trabalenguas me costaban demasiado. Y me dijeron: "Sí, toda la vida fuiste así, nunca pudiste encajar, siempre fuiste rara y nunca supimos el porqué". Por mi cuenta comencé a hacerme análisis, mis diagnósticos y evaluaciones, y efectivamente, tengo autismo de alto funcionamiento nivel 2. Y cuando pregunté por qué nivel 2 me dicen: "Bueno, la razón es porque puedes conversar, puedes, tener una vida muy funcional, pero te cuesta mucho el sociabilizar y el conversar, el tener esas redacciones". Y mi función ejecutiva, cuando realizaron el IQ, es prácticamente nulo, cero, estaba en la línea roja cuando ellos hacen el análisis. Esto me dio muchas respuestas a lo que me costaba diariamente en mi vida llevar a cabo. Por ejemplo, el orden en casa, culminar actividades, iniciar actividades, porque lo puedo tener escrito, cosas que me decían mis psicólogos o mis coach, mantén en pizarras o board lo que vas a hacer diariamente, el cual tenía por toda la casa y se convertía en una odisea porque simplemente no sabía cómo iniciarlo. Estaba escrito: a las 8 de la mañana tengo que hacer esto, a las 9 de la mañana tengo que realizar esta otra función, y no sabía cómo iniciarlo. Me volví un 8, me traía problemas, lo que era mi vida cotidiana con mi familia, porque no sabían por qué yo no lo había hecho, no había una explicación del que no pudiese culminarlo. Algo tan sencillo que puede ser para una persona neurotípica, pero para mí no lo era y no lo es, porque es algo con lo que tengo que lidiar todos los días, ver cómo comienzo algo y lo continúo y lo termino. Dicho esto, voy a dar ejemplos que comenzaba a limpiar el baño, tenía todos los productos y me faltaba algo, salía a la cocina a buscarlo y cuando llegaba a la cocina me encontraba con un plato sucio. Comenzaba a lavar el plato, lo metía en el dishwasher y recordaba que tengo el papel toalla en el piso de abajo y cuando bajaba me encontraba con el laundry y recordaba que tenía que meter algo en el laundry. Cuando lo colocaba en el laundry y sacaba la ropa, a mi mente venía que tenía que volver al baño y dejaba la ropa que había sacado de la secadora en el mueble, continuaba al baño a terminar de continuar lo que había comenzado y no lo culminaba porque a mi mente llegaba una acción extra que tenía que hacer porque ya había cambiado la hora y dejaba sin terminar de limpiar el baño, culminar en la cocina, el laundry, ya había hecho un desastre en la sala, contestaba una llamada telefónica y me desviaba a cualquier otra cosa menos lo que tenía en esa lista, porque algo había surgido de esa llamada telefónica. Al explicar todo esto al psicólogo, el psicólogo me sugirió lo que era terapias ocupacionales. En las terapias ocupacionales me ayudaron hasta un punto, pero siempre te encuentras con la comunidad neurotípica, que para mí es algo que sí influye y a la vez no. Es un arma de doble filo, porque te encuentras con el cómo no vas a culminar, tú tienes que tener un problema extra, tú no estás bien de la cabeza. Y esto más que todo es la familia, antes de salir allá afuera. Es la familia que te dice: "No, no entiendo por qué no puedes hacerlo, eh, si yo lo hago tan fácil", y uno comienza a cuestionarse. En mi caso, yo comenzaba a cuestionarme, y esto creo que lo tuve hasta hace un par de años, no más de
2, 3 años atrás, donde caí en depresión porque no sabía cómo lidiar con todo este ciclo vicioso de preguntas sin respuestas, porque en mi cabeza no había una respuesta. Yo misma me lo cuestionaba y, se convierte en una odisea. Fui diagnosticada también con depresión, caí en una depresión bastante fuerte, tuve coach, tuve psicólogos, eh, el coach era cada vez que lo necesitaba, el psicólogo una vez a la semana, pero es un encuentro de muchas emociones, porque uno te dice: "Ve con lo que te dicta, lo que puedes controlar en esos 3 segundos", y lo que te dicta es lo que está ocurriendo en ese momento, y se vuelve un caos. Y el psicólogo te dice: "Ve con lo que vas anotando en una lista". Y está esa otra voz de tu familia diciéndote: "¿Por qué no puedes culminar si es tan fácil?". Y por otro lado, yo pidiendo ayuda, porque llegué a ese punto donde dices: "Necesito ayuda, necesito que me digan cómo". No sé, porque no sé cómo iniciar, no sé cómo culminar, ya ando en piloto automático, que sé que me tengo que levantar, me tengo que bañar, me tengo que cepillar, pero no sé qué continúa, no sé cómo iniciarlo, no sé, si tengo una reunión, cómo llegar e iniciar una conversación porque uno enmascara demasiado. Y creo que la mujer es la que más enmascara. Enmascara como uno tiene que sonreír. Y te dicen, mira, tienes que sonreír mientras estás hablando. Y las dos cosas me cuestan demasiado. El salir con la familia y te dicen, pero es que tú eres demasiado seria, eres muy amargada, entonces no sonríes. Cuando nos vamos a tomar una foto, no sé cómo hacerlo. Quizás me sale natural en algunos momentos, pero en otros no, porque me lo están dictando. Entonces ahí tengo que decirle a mi cabeza, tengo que sonreír y al mismo tiempo no sonreír ficticiamente porque estoy en una cámara y van a tomar una foto familiar. Eh, Dicho todo esto, creo que hay mucho que decirle a la comunidad neurotípica en cuanto al entendimiento hacia nosotros. En el college tuve muchos problemas de sociabilización, creo que es donde más me cuesta, donde el profesor decía: "Hoy en día nos vamos a sentar en distintos puestos", y en mi cabeza surgía el por qué me tengo que sentar en otro lugar, si yo estoy en este, me siento cómoda aquí, ya yo hice mi transición en este puesto y ahora quieren que me siente en otro, donde no sé si la luz me está afectando, la persona que tengo al lado tiene un perfume que me afecta, porque es una de las partes que más me afecta en mi parte sensorial, la fragancia. Y ya todo eso se vuelve un caos en mi cabeza. Ya no entiendo lo que me están diciendo, la clase se vuelve un caos para mí en mi cabeza y no sé qué pasó en toda la clase. Entonces, yo levantar la mano y decir: "No estoy de acuerdo en que me cambien, yo me quiero quedar en mi puesto, quiero continuar la clase acá", me decían: "No, tú tienes que cambiarte, porque todos tus compañeros lo están haciendo". Y recuerdo haber dicho: "Yo soy Asperger", en aquel entonces, cuando el Asperger era diagnosticado, y me decían: "No importa, tienes que cambiarte y tienes que aprender. Eso es parte de la dinámica y para ser líder tienes que hacerlo". Lo hacía sin entender, enmascarando, pero ese día en mi cabeza no estaba entendiendo nada de las clases que estaban dando. Llegaba el examen y sí recuerdo el escenario de lo que pasó ese día, más no la clase. Me retrasaba en muchísimas áreas, en muchas cosas, como los exámenes, el aprendizaje, el tener que seguir estudiando en casa desde mi punto de vista. Y cuando surgía una pregunta ya no estábamos en ese capítulo y no tenía la respuesta. Tenía que continuar de esa manera, sin el entendimiento o las respuestas que yo tenía, e ir a examen de esa manera. Y allí te pregunta, ¿dónde está la inclusión? ¿Cómo es la inclusión? Porque realmente no la estás teniendo en un cuadernito que te dan cuando te inscriben, que ellos sí hacen la inclusión, pero cuando estás en clase no lo hay.
Cuando estás en clase y dices: "Tengo que tener conmigo agua, para estar tomando agua continuamente", te dicen: "No, no lo puedes tener. Tienes que traerme una carta donde diga que sí necesitas el agua y por qué razón lo necesitas, porque si yo acepto que tú traigas agua, tengo que aceptar que todo el resto de los alumnos traigan agua. Tienes que esperar hasta el receso". Y eso para mí quedaba en mi cabeza martirizando: no puedo tomar agua, no puedo tomar agua, tengo sed, no puedo tomar agua, tengo que esperar hasta receso. Pero ¿qué pasaba con el resto de la clase? No estoy prestando atención. Estoy informando que estoy prestando atención, pero no sé qué está pasando. Solamente me estoy diciendo a mí misma: tengo que esperar hasta que llegue el break para tomar agua. Esto, siendo pequeña, se vuelve en que interrumpo la clase, en que soy hiperactiva, en que no quiero prestar atención y simplemente quería ir a tomar agua, al baño. Y mi cuestionamiento hoy en día es: ¿cómo hacen estos niños pequeños que están yendo al colegio y no están siendo escuchados? Porque la inclusión sigue siendo escuchada, pero no se está llevando a cabo. Lo viví con mis hijos, lo sigo viviendo con el más pequeño, porque en el sistema público educacional me llamaban por esta interrupción que le hacía para ir al baño o tomar agua. Y eso se refleja a mi época, cuando estaba en el colegio, primaria, secundaria y luego el college, porque lo viví en la edad adulta. Y cuando tengo que tomar educación continua, lo sigo viviendo. Por más que diga tengo autismo, necesito un receso, necesito tomar agua, necesito levantarme y salir un momento. Dicen: después que se cierra la puerta no puedes salir. O si sales, no puedes volver a ingresar. Perdí un semestre porque tuve que levantarme y salir, y eso la maestra lo consideró que no estaba tomando esa hora de clase que era contada para mis unidades. Y al día siguiente me dijo que tenía que retirarme porque el día anterior me había salido y duré más de 15 minutos afuera y no podía seguir continuando en ese semestre. Tenía que renunciar a ese semestre y reinscribirme al otro. Y ya siendo adulta con hijos se me dificultaba porque ya yo tenía el tiempo calculado, cuando iba a ir al colegio mi hijo, cuando iba a estar el más pequeño en la guardería para yo poder asistir a esa clase. Dentro del enmascaramiento era para mí dificultoso porque me preguntaba cómo voy a hacer para volver. Me sacaron de la clase, ¿qué pasa si me vuelven a sacar? Eh, no creo seguir continuando con estas clases, no me creo capaz, porque es mucho lo que tengo que enmascarar. Y creo que ahí es donde vienen todas estas preguntas y uno dice: "Renuncio y no voy a seguir con esta carrera". Esto me pasó estudiando para educación, inicial, que es mi carrera hoy en día. Y cuando decido estudiar educación inicial, lo hago por mi hijo Mauro, porque vi la falta de inclusión en los childcare, donde yo llegaba a buscarlo y lo encontraba en una esquina y las maestras me decían: "Simplemente él no quiso participar, él está allí porque no quería jugar", y me veía yo reflejada en él cuando estaba pequeña y las maestras no hacían nada, simplemente te dejan en la esquina y no tienen esa iniciativa de inclusión. Y dije: "Tengo que hacer algo por este cambio". Ya yo lo viví. Eh, Tenía muchas depresiones silenciosas. Ya yo vine a hablar de la depresión cuando era adulta y dije: "No puede seguir pasando". Comencé a estudiar educación inicial, tuve que retomar las clases, creo que 4 veces aproximadamente, por la falta de inclusión, por la falta de empatía que hay desde los centros, profesores y obviamente toda la comunidad neurotípica.